Buenos días, muchachos. Buenos días, maestra. Vamos a esperar nada más. Buenos días. Vamos a esperar hasta las 10:35 y voy a iniciar con la asesoría del tema de los infinitivos. ¿Sale y vale? Para que tengan en dónde tomar notas, por favor. Sí. Buenos días, Marcos. Vamos a iniciar a las 10:35. Ok, buenos días, maestra. Buenos días, Evelyn. Vamos a iniciar a las 10:35, hija. Ok, está bien. Okay, muchachos, good morning. Thank you very much for being here on time. And as I said on Google Classroom, today I will provide you assessment related to the subject you worked with last Wednesday, which is verb patterns in infinitive. El miércoles ustedes trabajaron solitos con el tema de patrones verbales de infinitivo. Ustedes ya pudieron trabajar un poquito con el tema, pero el día de hoy es para darles yo un poquito más de información y aclarar dudas en dado caso de que les surjan. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?
Yes. Sí, maestra. Yes. Okay, perfect. Now, I'm going to ask you to have your notebook with you and to take notes. I'm going to start showing you now. It's a site. It's from Cambridge. And let's begin. I'm going to ask you, please, to start copying what you can see. Okay. We need to understand, guys, that when we talk about verb patterns, it's because it's something the language has decided to follow. En español, rápida pausa. Esto se llama verb patterns. Es lo que estoy seleccionando aquí arriba. Lo que quiere decir son verbos patrones o patrones verbales. ¿A qué se refiere? Bueno, es a el patrón, es decir, la forma, a la figura o a la secuencia, sobre todo, que la lengua va a preferir en cuanto hablamos de infinitivos. Y nosotros en clase ya habíamos trabajado con la existencia de un tipo de infinitivo y que eran el to más el verbo. Por ejemplo, to eat, to be, to drive, etcétera, etcétera. Ese fue el primer infinitivo al cual nosotros nos hicimos frente en la clase de inglés. Pero resulta, muchachos, que hay otro infinitivo y es simple y sencillamente cuando el verbo termina en ing. Por ejemplo, eating, being, existing, driving, sleeping, etcétera. Entonces, en un primer momento, muchachos, ese es el primer conocimiento que necesitamos dejar registrados, que en inglés existen dos tipos de formas de infinitivo. La primera es cuando pongo to más el verbo base y la segunda cuando el verbo está solito en ing. Y son infinitivos, es decir, lo único que anuncian es la acción o el estado del ser. No te dicen quién, no te dicen cuándo y no te dicen cómo. Simple y sencillamente anuncian la acción. Ahora, ya que nosotros sabemos que existen dos tipos de infinitivos, lo que nos compete o lo que nos toca es entender los patrones verbales con estos infinitivos. Es decir, de todos los verbos que existen en inglés, no todos se van a poder utilizar en oraciones que tengan un verbo conjugado y que además requieran un verbo en infinitivo. Ese verbo en infinitivo no se va a poder utilizar de ambas formas con todos los verbos. No todos los verbos van a permitir utilizar las formas infinitivas como complementos de la oración. Por esto es un patrón verbal. Es decir, van a haber como tres agrupaciones principales de los verbos que existen para hacerles entender a ustedes cuáles se van a utilizar con to, cuáles son los que van a ser con ing y cuáles son los que nos van a permitir usar los dos sin ningún problema. ¿Por qué pasa esto, hijos? Pues porque las lenguas son complicadas y porque así se estructuró el idioma. Así como en español existe la forma infinitiva bailar, comer, dormir, nosotros tenemos tres, ar, ir. ¿Por qué existe eso? Porque así se formó el español. Pues bueno, el inglés tiene dos formas infinitivas porque así se formó. Entonces, ya identificamos en un primer momento que en inglés existen dos formas de infinitivo, la que es to más verbo base y la que es del verbo solito cuando termina en ing. Ahora, el segundo conocimiento que acabamos de adquirir es que no todos los verbos, por ejemplo, los verbos que yo les pasé de la lista, no todos esos verbos se van a poder utilizar con to más verbo base o no todos los verbos se van a poder utilizar con ing. Vamos a entender a qué me refiero. El primer grupo que vamos a analizar es precisamente verbs followed by to
and then the infinitive. Some verbs can be followed immediately by to and then the infinitive. These, guys, these are the verbs. Pueden tomar una captura de pantalla, pueden copiarlos y si no, denme un instante, les extiendo la liga en el chat para que ustedes puedan visitar el sitio. Ah, está bien, gracias. Nada más dile, hijo, que va a quedar grabada la sesión para que ellos la puedan consultar más tarde. ¿De acuerdo? Gracias, Sí. Marcos. Sí, ahorita le digo. Gracias, amor. Ok, so, estos hijos solamente son ejemplos de algunos verbos. Aquí, recuerden que hay ocasiones en las reglas de la lengua que yo les digo, ay, aquí la regla es bien sencilla y aprendernos la regla se va ay, perdón, me distraje con un mensaje de la universidad, disculpe. ¿Qué decía? Así que hay reglas, perdón, muchachos, estoy bien avionada, disculpe, es que me distraje con el celular. Yo les decía que hay reglas que van a ser fáciles de aprendernos. Por ejemplo, la conjugación de, no sé, past perfect o la conjugación de present continuous. Esta regla de patrones verbales, estamos de acuerdo que está caramba querer aprendernos todos los verbos que existen. Pregunta del millón. ¿Ustedes como hablantes nativos del español conocen todos los verbos o todas las palabras del español, hijos míos? No. Pues no, No. exactamente. No nos las sabemos. Entonces, al ser consciente de esto, nosotros tenemos que ser conscientes que van a haber o que hay aprendizaje del idioma que siempre vamos a estar como en constante actualización. Este es uno de ellos. Es decir, con que nosotros identifiquemos, tal vez estos verbos pueden ser suficientes porque son los más comunes para el nivel de dominio y de desempeño comunicativo que ustedes tienen en inglés. ¿Cómo van a ser posibles ustedes de identificar los patrones de los verbos o cuáles son los verbos que llevan este patrón a futuro? Simple y sencillamente utilizándolos. Tal vez en algún momento cometan algún error, se equivoquen y utilicen un verbo que no puede llevar esto, no pasa nada. Toman nota del error que cometieron, porque nuevamente este es aprendizaje nuevo. Es como cuando en español aprendemos una palabra nueva y tenemos que empezar a utilizarla en el contexto comunicativo. Al principio es difícil porque pues no te la vas a aprender de otra manera más que utilizándola. Entonces, aquí muchachos, esta es como una nota extra de la explicación, no tanto como aprendizaje a tenerlo presente en todo momento, sino es como una aclaración. Este tema, muchachos, va a requerir que ustedes estén en contacto continuo con estas estructuras, porque imagínense que se pusieran a repasar todos los verbos de acuerdo a cada grupo que yo les dé. Esta caramba, es una chamba muy pesada. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Empezar a incluir en sus estructuras discursivas estos patrones verbales. ¿Va? Maestra. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere este primer grupo? Simple y sencillamente que cuando yo voy a utilizar este verbo, por ejemplo, afford, el verbo que le continúa puede estar en to, pero no puede estar en ing. Rápido ejemplo. Denme un momento. Les voy a escribir. Es decir, el primer verbo es afford. ¿Alguien recuerda el significado de afford? Permitir. Más o menos. Mm, Tiene que ver con el dinero. Es como alcanzar, como ajustar. École, es ajustar, así es alcanzar de dinero a ajustar. Entonces, vamos a ver. I was
able to, no, sorry. Can't afford to drink. La primera oración, muchachos, dice, I can't afford to drink tonight. El verbo principal que yo tengo es afford. Es el que está conjugado junto con el verbo modal. Nosotros tenemos que recordar, hijos, que cuando yo utilizo verbos modales, tales como can, might, would, I don't know, should, etc., no puedo utilizar el to entre el verbo modal y el verbo principal. Esta es una regla que ya la habíamos visto. Los verbos modales se escriben en forma base y después se escribe en forma base el verbo principal. Punto. Por esa situación no tengo que preocuparme por el patrón del infinitivo. Pero aquí sí. Si se fijan, el verbo que me aparece principal conjugado es afford. El siguiente verbo tiene una forma infinitiva. I can't afford to drink tonight. Es decir, no me ajusta o no me alcanza salir a tomar el día de hoy. El salir a tomar incluso en español está conjugado en su forma infinitiva. El tipo de estructura aquí es que después del verbo afford, yo no puedo poner un verbo que termine en ing. Es decir, la oración que está escrita es correcta. Pero si yo la escribo, I can't afford drinking tonight, es una oración que es gramaticalmente correcta, pero dentro del contexto comunicativo suena extraño porque no es un patrón establecido. Es decir, I can't afford drinking tonight sería un patrón que no se utiliza, es decir, sonaría fuera de contexto. Por lo tanto, el patrón es I can't afford to drink tonight. Este mismo ejemplo sucede con todos los verbos que tengo aquí. ¿De acuerdo? Y tenemos los ejemplos. I can't afford to go on holiday. It began to rain. She hopes to go to university next year. My mother never learned to swim. Did you remember to ring Nigel? Si se fijan, después de todos los verbos principales, que son los que están conjugados, el verbo que continúa y que además forma parte del complemento de la oración está en una forma infinitiva con la preposición to. Esa sería la tercera parte del conocimiento del día de hoy. Identificar que hay algunos verbos, tenemos aquí una tabla con algunos, que se pueden conjugar con verbos que formen parte de su complemento y que solamente los vamos a poder conjugar con to. Hasta aquí, ¿alguna duda, hijos? No. ¿No? Muy bien. No. Pues lo mismo que pasa con to y el verbo en forma base, va a pasar exactamente lo mismo, pero ahora con el grupo de ing. Es decir, estos verbos de aquí, más algunos otros, son los que no se van a llevar con un verbo que tenga que estar en su complemento y que su forma infinitiva lleve to. En esta ocasión, su forma infinitiva sería en ing, como I always enjoy cooking. Lo incorrecto, no incorrecto, perdonen. Lo fuera de lo normal y que no suena natural, aunque es gramaticalmente correcto, I always enjoy to cook. Si bien esta oración no tiene ningún error gramatical, es una oración que no pertenece al patrón comunicativo del inglés y no suena natural. Por lo tanto, vamos a tratar de no producirlo para no sonar como si estuviéramos hablando todo chueco, ¿sale? Entonces, nuevamente, estos son algunos verbos que solamente me van a permitir utilizar el siguiente verbo complemento en ing.
Y aquí tenemos dos ejemplos. I always enjoy cooking. We haven't finished eating yet. She keeps changing her mind about the wedding. En relación a este tema, muchachos, a veces dentro de los complementos de las oraciones ya habíamos visto que nos íbamos a encontrar con objetos directos, objetos indirectos y restos de complementos de la oración, tales como tiempo, lugar, espacio, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos una oración que va a predicar en su complemento de la oración algo de alguien más, voy a tener presente objeto directo que respondía a la pregunta ¿qué? Más el verbo, y al objeto indirecto que respondía a la pregunta ¿a quién? Más el verbo. Y estos son los pequeños pronombres objeto. Me, him, her, you, us, them, etc. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo en esta forma infinitiva de ing necesito colocarle un objeto o un sujeto antes? Simple y sencillamente lo coloco entre el verbo principal y el verbo en forma infinitiva. Y aquí tengo el ejemplo. We just couldn't imagine. Esta es la primera oración. Este es el sujeto que está conjugado con couldn't imagine. A partir de aquí, muchachos, es el complemento de la oración, es decir, Jerry ya no es el sujeto principal de la oración, sino es un complemento que va a acompañar a este verbo en infinitivo. Yo sé que yo siempre les hago insistencia en la conjugación y la relación del sujeto-verbo, que siempre les digo, pues acuérdense que necesitamos prestar atención a la forma verbal. Esta es una pequeña excepción porque no estamos hablando del núcleo de la oración, que sería la relación sujeto-verbo. ¿Quién hace qué cosa? Aquí estamos hablando del complemento, es decir, el resto de la información de la oración. Como esta parte de la oración en todos los idiomas es la parte con menos relevancia, aquí puedo tener un sujeto o un objeto de la oración que se conjugue con el infinitivo de un verbo. Pero atención, solamente cuando el verbo en infinitivo tiene la forma de ing. ¿Sale y vale? Entonces, siguiente pieza de información. Aprendimos que el otro grupo de verbos con forma infinitiva son aquellos que van a preferir la forma de ing. Vimos algunos ejemplos de unos verbos así y resulta que cuando yo tengo ese ing, puedo colocar antes del verbo en ing algún sujeto o algún objeto directo. Estos son los ejemplos. Do you mind me being here while you're working? I don't want to risk him losing his job. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, hijos? No, ¿No? Muy bien. Y lo último, amores, que yo es hasta donde nos vamos a quedar, es hasta aquí. Hay verbos, que es como el tercer grupo grande, que son como bien friendlies con todo el mundo y generalmente esos verbos son los verbos de preferencia. Like, love, hate, dislike, etc. Esos verbos de preferencia son bien cool, son bien buena onda y se llevan con las dos formas del infinitivo. Es decir, los verbos de preferencia me van a dar chance de utilizar to o de utilizar ing. Por ejemplo, I love cooking. I love to cook. I like to drink. I like drinking. She hates cleaning. She hates to clean. I love being happy. I love to be happy. Ambas estructuras, es decir, ambos patrones, son presentes en la lengua inglesa. Por lo tanto, nosotros vamos a poder utilizarlos. Y estos son los ejemplos. I love cooking, I like to drink, I hate to be, she hates cleaning, prefer watching, prefer to drive. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a dejar
la información en relación a los patrones verbales y las formas infinitivas. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Teacher, en la última, ¿solamente son esos verbos? ¿Solamente son esos verbos los de preferencia? Sí, amor. Los que son como friendly son solamente los verbos de preferencia. Love, like, hate, dislike. Y debe de haber algunos 5 más, pero no los conozco, corazón. No, yo creo que el margen de verbos de preferencia son como unos 15 en total, pero no me vienen a la cabeza, mi vida. Pero no te preocupes, con esos poquitos, para el nivel de competencia comunicativa que tienes en este punto, corazón, te es más que suficiente. Va, gracias. De nada, mi niño. Maestra, yo tengo una duda. Dime, preciosa. En el libro había como 2 ejemplos de 2 palabras. Me acuerdo de una que era started. ¿Ese también es una palabra friendly? Espérame. ¿Te acuerdas en dónde estaba el ejemplo, corazón, para leer la palabra? Sí, estaba en la página... ¿En la 95, corazoncito? No, la 122. Hasta abajo. Dame un momento, preciosa. Sí, corazón. Los verbos también, sí, start. Gracias, Esme. Así es. Los verbos que nos indican el comienzo de algo también nos permiten, como dice Esme, es friendly. I like your background, honey. Me gusta tu fondo de pantalla, Andrés. Perdón. Nos permiten en los verbos que nos inician nos perfilan el inicio de una actividad, también es friendly, como dice Esme, y se puede utilizar con ambas estructuras. ¿Alguna otra duda, hijos? No, yo ya quedó todo claro. ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a dejar, se tarda un poquito esta chiva en descargarse a mi Drive, pero la voy a dejar disponible en Google Classroom para que ustedes puedan consultarla si en algún momento les surge alguna duda. Solamente, muchachos, los invito. Se publicó el día de hoy una tarea. Voy a tratar de pedirles que los viernes se relajen y vean películas en inglés. Hay actividades que realizar, se toman en cuenta para calificación, pero les voy a pedir, por favor, hijos de mi alma, que la observen. Es una película muy simpática, es una película para adultos, es una película que en inglés a ustedes les va a dar oportunidad enorme de aprender muchísimas palabras que son slang. Esas no las aprendemos en la academia porque pues no es contexto académico, pero esas las pueden observar, pueden anotarlas, buscar su significado y aprendérselas para que cuando tengan oportunidad de comunicar o de compartir en inglés, como ahora que se fueron a la sierra con alumnos que tienen un nivel más elevado, puedan sentirse más cómodos utilizando palabras del habla del día a día. Esa tarea está todo el día de hoy para que la puedan ver. En YouTube, en donde les puse el trailer, está también disponible para que la renten. Cuesta 99 pesos, pero yo les recomiendo que mejor descarguen la aplicación que les puse ahí, que se llama Stremio, y ahí viene la película. ¿De acuerdo, hijos míos? Sí, bye. ¿Vale? Muy bien, pues that's it for today. Thank you very much. I miss you. Let's Thank see you, each teacher. other next Me week. too. Enjoy your weekend. Teacher. Bye. I love you. Bye, guys. Thank you, teacher. Bye. Thank you, Bye. teacher. Have a nice day. You too, babies. Bye. Have a nice day, teacher. You too, honey. Vamos a pistear. Quédense aquí. Tengo que tomar la captura de. Ah, no, pero falta un tema más, ¿verdad? Andrés, ven, No olvides. ya, ven, Andrés. Ya, güey. Ey, ¿cómo ando en otro pedo yo? Sácala, Andrés, para andar igual.
Ya no- No, pues vénganse. Yo rival. Me interesa. Órale, pues. Ahí nos vemos el próximo fin de. Amara Chabots. Ando en otro rollo yo. Ya tomaste el screenshot. Jutsu. No, güey, pero es que todavía faltan más personas. No lo puedo tomar si no estamos todos. Decimos que estábamos nosotros y en la noche se conectaron otros. Ya. Mi George. Sí, sí. No. Era el George, Placozón. Saca la foto. Sí, sí me veo. Es que estoy bien negro. Yo, güey, estoy mimido y no me veo. Placozón aquí. No puedo ver un... Ya. Un futbolito que mi. Mira, Dígalo, saca la guitarra. Arre, con tal madre. mira, vamos a llevar serenata, ¿ok, mi Rodri? Arre, ¿a quién le llevamos? Al George. Espérense, acá arriba te dice grabando. Ah, te van a grabar.